Señores, buenos días. Mi nombre es Lina Tamayo. Les agradecemos la asistencia al webinar del día de hoy. Iniciamos un poquito tarde porque habían algunas personas que tenían inconvenientes para ingresar, pero ya vamos a comenzar este webinar del día de hoy. Para iniciar precisamente voy a compartirles mi pantalla y voy a contarles qué vamos a hablar el día de hoy. Pues bienvenidos a este webinar. Esta es una sesión precisamente de webinarios que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy. Este es el primero de 3. Ya ahorita en el transcurso de esta sesión vamos a hablarles de los 2 siguientes y obviamente vamos a invitarlos para que también compartan con nosotros esta serie de webinarios, que comienza el día de hoy. Pues bien. Quería contarles que esta serie de webinarios precisamente nosotros lo estamos haciendo en conjunto. Mi nombre es Lina Tamayo, les hablo desde Colombia y somos Itenova Tecnología Estratégica y obviamente también nos acompaña TIPCO. Nos acompaña Mónica Cisneros en la segunda parte del webinario. La dinámica precisamente de esta serie de webinarios es que comenzamos diciéndoles quiénes somos nosotros, hablándoles de manera muy corta quienes los estamos acompañando esta sesión. Entrará Mónica Cisneros de parte de TIPCO a explicarles el tema que nos compete en el día de hoy y vamos a finalizar con una demo muy especial y muy específica porque queremos hablar obviamente sobre la limpieza de datos con TIPCO Clarity, pero obviamente vamos a hacerles una demostración en vivo, precisamente de cómo nuestra solución puede ayudarlos y qué más que eso con un ejemplo muy específico del Mundial de Rusia 2018 para mantenerlos al tanto, obviamente entretenidos para que entiendan también cómo funcionan nuestras soluciones en todos los campos. Itenova, nosotros somos partner precisamente de TIPCO para Latinoamérica y nosotros somos una empresa que está en Colombia, en Latinoamérica obviamente, y también estamos en México. Somos una empresa de consultoría, nosotros prestamos servicios profesionales, pero muy enfocados al tema de la tecnología y obviamente con el objetivo de apoyar los procesos de negocio de todos ustedes en cualquier industria, obviamente, y eso lo hacemos apoyados y de la mano de nuestro proveedor TIPCO, que ya más adelante vamos a hablar de lo que es TIPCO y cómo puede obviamente ayudarle a cada negocio. Nosotros nos orientamos precisamente a eso con temas de calidad y obviamente tenemos la intención de que ustedes como empresa solucionen todos los retos estratégicos y operativos que tengan, que mejoren su toma de decisiones y que en todos estos procesos, para que puedan cumplir sus planes de negocio, obviamente esté el tema del análisis de los datos y más adelante obviamente vamos a ampliar este tema. Mónica de TIPCO nos hablará. Nuestra línea de negocio de manera muy rápida, nosotros prestamos consultoría de SAP, obviamente lo que hacemos es potencializar y ayudar en los procesos de negocio a través de soluciones en SAP y todo lo que puedan ofrecer en este aspecto. Y en BI Analítica, obviamente lo que nos compete en el día de hoy, en lo que TIPCO es uno de los mejores en el mundo, es precisamente el tema de inteligencia de negocios y analítica y la manera en cómo podemos ofrecer y ayudarles a ustedes en la toma de decisiones y que pueda obviamente mejorar sus procesos de negocio y ayudarle los objetivos que ustedes se han planteado al finalizar el año. Entre nuestros servicios de BI Analítica tenemos el tema de consultoría estratégica. En BI Analítica es como una definición de sus objetivos estratégicos como negocio y cómo nosotros podemos hacer una hoja de ruta para ayudarles a cumplir precisamente esos objetivos. El tema de continuidad en BI y en BI precisamente es ese diseño, esas reglas de negocio y cómo hacer que esa consultoría inicial y que ese plan que se planteó desde el inicio obviamente pueda resultar y se puedan cumplir los objetivos planeados. En el tema de gestión de datos, entre otras cosas, tenemos temas de procesos de TL, implementación de bodegas de datos y Big Data, mucho más allá de eso. En implementación de soluciones de BI, obviamente tenemos, y aquí TIPCO se los va a ampliar mucho más adelante, todo el tema de geoanalítica, diseño de reportes, tableros y todo el tema de autoservicio. Y en el tema de analítica de negocio, obviamente vamos mucho más allá y en próximos webinarios vamos a hablar más de este tema, de los modelos predictivos y modelos analíticos avanzados en los que TIPCO también es experto.
para finalizar y darle paso precisamente a Mónica de TIPCO para que entremos ya como en la sesión y en nuestro tema específico, nosotros tenemos un maratón de webinarios, como les decía al inicio, este es el primero de 3. Hoy vamos a hablar de preparación y limpieza de datos, específicamente con TIPCO Clarity, que es lo que Mónica les va a desarrollar y se los va a mostrar de manera muy minuciosa y muy concreta. En mayo 31 tenemos el tema de visualización y análisis de datos históricos y finalizamos junio 7, precisamente antes del Mundial, con elaboración de modelos predictivos. Así que los invito que a las personas que deseen asistir a los siguientes 2 webinarios, obviamente ingresen a nuestro sitio web www.itenova.co y se registren de manera anticipada. Estos webinarios son gratuitos, pueden invitar a sus colegas o a las personas que deseen ustedes obviamente invitar y que participen de estos webinarios, porque obviamente van a tener temas como muy interesantes en el tema de analítica de datos y demás. Ahora sí quiero, voy a dejar de compartir mi pantalla porque precisamente quiero darle paso a Mónica Cisneros. Ella es precisamente de TIPCO, como les hablaba al inicio, y le voy a dar el paso, Mónica, para que entonces ya sigas con el webinario y entremos ya en materia propiamente. Bienvenida, Mónica. Hola Lina, muchas gracias por la introducción. Estamos muy felices de compartir este proyecto que nos tomó, bueno, pues fue un proyecto muy interesante que hicimos con nuestros productos TIPCO. Ahora voy a compartir mi pantalla y sí la pueden ver, ¿cierto? Sí, Mónica, estamos viendo tu pantalla. Ok, excelente. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es TIPCO y con lo que hacemos con la visión de TIPCO en analítica. Entonces, como estaba diciendo Lina, TIPCO es una empresa ya bastante establecida. Empezamos con lo que es la integración y ahora estamos empezando lo que es en la analítica. Con TIPCO nosotros llevamos a los negocios desde un nivel básico, empezando con nuestros datos hasta lo que es la analítica avanzada. Ahora, esta visión de TIPCO Analytics, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, nosotros tenemos lo que es la analítica descriptiva, que estamos viendo qué es lo que pasó, y esto es algo muy importante para entender de dónde venimos y para definir a dónde vamos. Ahora, lo que tenemos en nuestros negocios, tenemos un problema muy grande de lo que es, son muchos datos que vienen todos los días y es difícil de gestionar todos esos datos y de poder empezar a descubrirlos y empezar a hacer sentido de todos esos datos que vienen. Ahora con lo que es la visión de TIPCO Analytics, empezamos desde cero, que es lo que vamos a mostrar hoy, que es la recolección y la limpieza de datos, hasta lo que vamos del siguiente paso como el diagnóstico, el por qué pasó ciertas cosas en el pasado. Y ahí pasamos a lo que es el predictivo y machine learning, donde ya entendemos todo ese pasado y vamos hacia el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué podemos prevenir? ¿No? Hasta lo prescriptivo, qué es lo que deberíamos de hacer una vez de que identificamos el problema, de que podemos saber qué es lo que va a pasar y qué es lo que podemos hacer al respecto. Por ejemplo, en casos de negocios con máquinas, podemos predecir cuándo tenemos que cambiar cierta máquina antes de que llegue a pasar un accidente o tengamos pérdida de dinero por cambiar a última hora esa pieza, ¿no? Ahora, en el contexto de lo que tenemos del Mundial, aquí vamos a ver nuestros datos históricos desde desde 1930, que fue el primer Mundial, hasta el 2014. Vemos qué es lo que pasó en cada uno de esos juegos y vamos a ir mucho más allá a predecir qué es lo que va a pasar en este Mundial del 2018. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Esto es en la visión de Analytics donde venimos con TIPCO. Ahora, el primero es la limpieza de datos para Analytics, que es TIPCO Clarity. Esto es lo que vamos a ver hoy.
Con Tipo Clarity podemos resumir y federar nuestros datos de diferentes fuentes y podemos traerlos todos juntos a un solo lugar. Digamos de que nosotros tenemos un archivo Excel y tenemos otro archivo desde nuestra base de SQL. Las podemos traer juntas y las podemos ordenar dependiendo de los datos que nos interesan y de ahí podemos tener esa calidad de datos muy, muy importante para seguir al siguiente paso. Y el siguiente paso ya tenemos lo que es la visualización y la analítica inteligente que viene con TIBCO Spotfire. Ahora, TIBCO Spotfire nos permite no solamente visualizar nuestros datos, sino que también nos permite hacerlo de una manera fácil, de una manera interactiva, de una manera que realmente nos vamos hacia a descubrir qué es lo que está pasando, a descubrir nuestros datos, a meternos a los detalles. Y eso nos ayuda con el motor de inteligencia artificial que tenemos adentro de la plataforma. Ahora, el siguiente, que es de los científicos de datos y el machine learning, es cuando ya llegamos a ese nivel, cuando ya entendemos nuestros datos históricos. Ahora nosotros queremos implementar esas funciones y pronósticos que vienen de nuestro negocio. Queremos realmente ampliar esa analítica avanzada a un nivel muy alto. Ahora con Spotfire lo podemos hacer de una manera y con estadística lo vamos a hacer de otra. Ahora, en el segundo webinar es cuando voy a mostrar lo que es la parte de Spotfire y en el tercer webinar en la parte de estadística. Y hablando un poquito más de lo que es estadística y Spotfire con esta analítica avanzada, es ya cuando implementamos modelos ya más robustos y complejos y los estamos desplegando en nuestros sistemas operacionales. Ahora, ahí es cuando ya podemos llegar a un nivel analítico bastante alto, donde llegamos a lo que es la analítica predictiva y prescriptiva y ya podemos tomar no solamente decisiones al minuto, sino que también podemos empezar a planear y tomar esas decisiones y tenernos ya preparados para lo que viene. Y por último, con estadística podemos hacerlo en tiempo real. Ahora, si nosotros tenemos otra vez lo de las maquinarias, por ejemplo, IoT. Podemos tener sensores en esas máquinas y toda esa información viene automatizada con streaming en tiempo real. Y eso todo lo podemos utilizar en contexto porque todas nuestras herramientas están integradas la una con la otra de una manera muy fácil de utilizar. Ahora, el día de hoy yo quiero hablar de Clarity. Ahora, con Clarity regresamos a ese primer nivel donde nosotros queremos limpiar nuestros datos, federar nuestros datos. Y la razón por la que lo hacemos es porque es algo demasiado importante la calidad de nuestros datos para llegar a esos niveles, ¿no? Ahora, el problema más grande que tenemos cuando estamos haciendo la limpieza de datos, la calidad de datos, es el tiempo que se tarda. Ahora, hay muchas maneras en las que las personas hacen esa limpieza de datos, ya sea en el mismo Excel, con código, o hasta con otras plataformas, pero realmente la mayoría de las personas está gastando 70% de su tiempo limpiando sus datos. Ahora nosotros queremos eliminar todo ese tiempo gastado, ponerlo en minutos, como lo vamos a ver hoy, y hacerlo automatizado. Ahora nosotros vamos a crear un formato donde ya tenemos todas nuestras especificaciones de nuestros datos y podemos empezar a utilizar ese formato como tipo plantilla para poder pasar nuestros datos que vienen al minuto y poder tener esa automatización que no tenemos que regresarnos a hacer esa limpieza de datos una y otra vez cada vez que vienen un dataset nuevo. Y también una cosa muy
importante que vienen con Clarity es de que nos permite tener acceso a diferentes fuentes al mismo tiempo y podemos traer todos esos archivos y relacionarlos el uno con el otro por si muchas personas quieren hacer tablas maestras. Hacer tablas maestras aquí adentro de Clarity es extremadamente fácil. Ahora, voy a pasar a lo que ya es la plataforma para empezar la demostración. Bueno, aquí adentro de Clarity, nosotros vamos a empezar con datasets y proyectos. Ahora, nosotros podemos tener diferentes tablas en cada uno de los proyectos y podemos tener una relación trabajando con cada uno de estos datos y podemos ver las especificaciones de cada uno. Ahora, en la pantalla podemos ver, por ejemplo, la última vez que este archivo fue modificado y cuánta memoria se ha usado. Y también podemos, si ya lo abrimos y vemos qué datasets tenemos adentro de ese proyecto, vemos las filas y las columnas que están adentro de cada uno de ellos. Ahora, si yo quiero crear un proyecto nuevo adentro de ese dataset, lo puedo hacer. Puedo clonarlo para tener versiones diferentes o puedo exportarlo ya mismo adentro de la plataforma. Ahora en este caso, simplemente voy a crear un nuevo dataset y voy a empezar a traer mis datos de diferentes fuentes. Aquí, por ejemplo, puedo traer mis datos desde la computadora local, como es lo que voy a hacer hoy. Podemos traernos nuestros datos de un web de URL. Podemos traernos desde un clipboard. Podemos traerlos desde nuestro storage de cloud, por ejemplo, Google Drive, Dropbox, desde Amazon, etc. Podemos traerlo de nuestras bases de datos. Ahora, en estas bases de datos, simplemente nosotros vamos a crear conexiones y las podemos guardar adentro de Clarity, creando esa nueva conexión y podemos intercambiar de dónde vienen esos datos de diferentes bases. Ahora, si yo tengo un SQL y tengo un Oracle, puedo guardar esas conexiones adentro de Clarity y las puedo intercambiar para traer archivos individuales de cada una de estas bases y poder hacer lo que le llamamos el data mashup. Con el data mashup es lo que hacemos si tengo una columna que dice ID y la puedo relacionar con la otra, ahora simplemente vamos a traer todos esos juntos y podemos hacer una tabla maestra de esas dos diferentes fuentes. Y simplemente nosotros tenemos que darle lo que es la conexión de JDBC con nuestro URL de la base de datos. Ahora, también podemos traer nuestros datos de diferentes fuentes que están incluidas en TIBCO. Ahora tenemos, por ejemplo, TIBCO NDM, que no vamos a cubrir hoy, pero también tenemos TIBCO Spotfire, que es lo que vamos a cubrir en el próximo webinar. Ahora, Clarity tiene esa conexión de input y de output a Spotfire, lo que significa que podemos traer nuestros datos desde Spotfire una vez de que estamos descubriendo qué es lo que está pasando. Digamos de que yo traigo mis datos y veo de que no están, empiezo a hacer visualizaciones y veo de que algunas cosas no concuerdan o algunas cosas no tienen sentido o están simplemente sucias. Aquí es donde me lo traigo desde Spotfire y ya puedo empezar a limpiar mis datos en Clarity y las puedo volver a meter a Spotfire con solo un clic, que es lo que voy a mostrar al final de la demostración. Ahora también podemos conectarnos con otros tipos de, como le llamamos, third parties, por ejemplo, Salesforce o Marketo o Data. Y esos podemos crear esas conexiones, estos ya están nativos adentro de Clarity, pero si nosotros queremos podemos hacer conexiones a otro tipo. Ahora, en este caso simplemente voy a irme otra vez a lo que es a mi computadora, voy a elegir un archivo. En este archivo vamos a meternos a nuestros datos de, ¿cómo se llaman? A nuestros datos de la FIFA. Y aquí yo me voy a traer lo que son mis jugadores. Ahora, jugadores Mundial 2018, este es un Excel
me lo traigo. Y aquí en Clarity puede leer diferentes tipos de archivos, por ejemplo, CSVs, de texto, Excel, como en este caso, podemos leer JSON, XML, podemos también leer archivos binarios, que es una de las formas en las que se comunican todos los productos TIBCO, y también podemos traer hasta archivos comprimidos, como lo son los archivos zip. Ahora, simplemente yo me voy a traer lo que son mis datos de mis jugadores del mundial y vamos a empezar a lo que es en la calidad de nuestros datos. Ahora, en este primer paso, yo puedo ignorar la primera fila, puedo hacer el parsing, puedo descartar o saltarme las diferentes filas. Puedo traerme, puedo guardar de dónde viene mi archivo, por ejemplo, el nombre del archivo o los URLs de dónde vienen cada uno de estos. También puedo guardar lo que son mis celdas en blanco como nodes o como como lo vamos a ver adentro de Clarity, y también puedo guardar mis filas en blanco. En este caso, no le veo ningún motivo de guardar mis filas en blanco, entonces simplemente le voy a dar clic aquí y ya me va a sacar todas las filas en blanco y solo me va a quedar con las filas que contienen información en cada una de estas columnas. Ahora vamos a llegar al siguiente paso, que esto es la parte que nosotros estábamos platicando de lo que es el Data Mashup. Entonces, aquí yo puedo traer un segundo archivo, un tercer archivo, y podemos juntarlos todos adentro de Clarity. En este caso, yo solo tengo un archivo para mostrar de mis jugadores de mundial, pero ahí podemos traer otros y podemos juntarlos. Ahora, simplemente le voy a terminar de añadir mis datos y ahora vamos a pasar a la gestión de las columnas, cómo queremos ese formato adentro de Clarity. Ahora, Clarity me lo hace automáticamente. Ahora esto ya está listo para usar, simplemente tengo que poner Next, pero yo les quiero mostrar cómo también lo podemos hacer manualmente. Ahora, aquí, por ejemplo, si yo quiero el número primero con la posición, el jugador, y aquí ya podemos empezar a hacer ese cambio de nuestro formato a como a nosotros nos apetezca. Ahora, también cuando nosotros tenemos una segunda un segundo archivo y digamos de que yo lo quiero relacionar, por ejemplo, con el nombre del jugador y aquí yo tengo otros datos, por ejemplo, cuánto gana por año, en qué equipos ha jugado históricamente. Aquí simplemente voy a arrastrar y soltar hacia lo que dice la columna que dice player, arrastro y suelto y ya me va a juntar esas dos columnas. Ahora en este caso solo quiero hacer auto mapping. No es un archivo complejo, entonces Clarity puede hacerlo por mí sin tener que hacer nada. Ahora lo voy a traer y podemos al siguiente paso. Ahora este paso a mí siempre se me hace muy interesante, porque en este paso lo que podemos hacer es traer una muestra de nuestros datos. Ahora, esto es algo muy importante cuando estamos haciendo gestionamientos de Big Data, cuando estamos hablando de 1 millón de filas, 5 millones de filas, 1 billón, si nosotros queremos. Y aquí es lo que nos permite hacer Clarity es traer una muestra de los datos para poder hacer el formato. Y ya después nosotros podemos hacer lo que le llamamos el batching job, que nos va a traer el resto de nuestros datos bajo ese mismo formato o plantilla y va a tener ese mismo formato ya automatizado que podemos traer después. Ahora en este caso yo tengo 1500 filas, entonces no hay ninguna razón por la que yo no debería traer todas. Entonces simplemente copio y pego el número de filas que yo quiero tener y simplemente ya lo hacemos. Ahora vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle a jugadores demo Clarity. Y vamos al siguiente paso. Ahora, en este siguiente paso que nosotros tenemos en Clarity es donde nosotros tenemos la mayoría de nuestro tiempo. Ahora, aquí ya podemos ver nuestro archivo y nos parece un formato muy familiar, que son las columnas, las filas y para las personas
La mayoría de las personas que hemos hecho cualquier calidad de datos hemos utilizado Excel. Entonces, esto es algo muy familiar. Ahora, esto era parte de lo que quería decir cuando se llegan las celdas vacías como nulos. Aquí, por ejemplo, en el número del jugador, no nos las trajimos. Entonces, nos lo va a poner como nulo. En este caso, si yo no quiero tener esa columna en específico, simplemente le voy a dar clic aquí y podemos editar la columna. Y en esta edición de la columna podemos simplemente removerla. Y así de fácil ya podemos empezar a limpiar nuestros datos, a poder gestionar lo que son cada una de las columnas o cada una de las filas. Ahora, una cosa que estoy viendo en Clarity es de que yo quiero separar lo que es la fecha de nacimiento con la edad. Ahora, si yo quiero hacerlo, simplemente voy a editar esta columna y la voy a separar en dos. Ahora, con los separadores podemos hacerlo de diferentes maneras. Podemos separarlo por medio de los caracteres que están adentro de esa columna, o también podemos hacer una expresión regular. Ahora, para las personas que utilizan que su trabajo o están familiarizados con lo que es la limpieza de los datos, saben que las expresiones regulares nos ayudan a hacer esto mucho más elegante, mucho más automatizado, y podemos hacerlo aquí adentro de la plataforma sin ningún problema. Pero para las personas que no saben expresiones regulares, como por ejemplo yo, a mí me ayuda mucho lo que es esto, que es la ventana para ayudarnos a gestionar estos datos sin tener que utilizar código. Ahora, simplemente le voy a dar un espacio, le voy a poner el paréntesis y le voy a poner H, otro paréntesis. Y eso lo que va a hacer es de que va a separarme mi columna de lo que es la fecha de nacimiento hasta el número. Ahora si le doy clic a OK, eso lo que va a hacer es de que me va a crear dos diferentes. Ahora, aquí podemos ver la fecha de nacimiento con el el día del mes, el mes y el año. Y aquí la edad de cada uno de los jugadores. Ahora, como dije, esto lo podemos hacer mucho más elegante con expresiones regulares, pero yo, por ejemplo, no sé cómo utilizar expresiones regulares, entonces lo que puedo hacer es editarlo. Ahora, yo no quité este último, pero lo puedo editar manualmente simplemente dándole clic aquí, y ya puedo editar esta misma celda manualmente dándole OK a esa celda únicamente, o la puedo aplicar a todas las celdas que están iguales. Ahora, aquí vemos en esta misma pantalla varios jugadores de 30 años. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Voy a hacer ese mismo cambio, lo voy a aplicar a todas las celdas y eso me lo va a cambiar a esta otra y a esta otra. Y así pues ya empezamos a limpiar nuestros datos con Clarity sin ningún tipo de entrenamiento. Es algo bastante intuitivo y bastante sencillo de utilizar. Ahora, otras cosas en las que nos ayuda Clarity es, por ejemplo, en la fecha. Si yo quiero cambiar mi formato de la fecha, simplemente le doy clic otra vez aquí a la flecha, edito mi columna y voy a transformar mi formato de la fecha. Y este mismo lo podemos cambiar, por ejemplo, aquí lo tenemos escrito, pero yo lo puedo cambiar 2 meses de mes, 2 dígitos de mes, 2 dígitos de día y 4 dígitos de día. Y ahora eso me va a crear otra columna con esta misma fecha, con otro tipo de formato. Ahora vamos a eliminar esta y vamos a hacer, y voy a platicar sobre otros tipos de funcionalidades que tiene Clarity. Ahora, si yo le cambio a este, vamos a cambiarle, este es el 19 de octubre del 83. Entonces, October 19, 1983. Lo voy a aplicar solo a esa, y lo que voy a hacer es de que Clarity ya me va a validar esa fecha porque no concuerda con el formato que yo pedí. Ahora, esto mismo lo podemos volver a cambiar con la transformación de la fecha, pero vemos de que Clarity ya me está diciendo, oye,
hay algo aquí raro en la fecha, no concuerda con todo lo que estamos, con todo lo que tenemos, entonces tú tienes que hacer algo para cambiar. Ahora, una de las cosas muy interesantes de Clarity es de que nos marca cada uno de los cambios que nosotros estamos haciendo a este archivo. Ahora, por ejemplo, yo me quiero regresar a esa, entonces yo le hice ese cambio individual a esta celda. Si yo quiero regresarme a un paso previo, simplemente le voy a dar clic acá, a que es un paso previo, y me va a regresar a lo que estábamos haciendo antes. Y así ya podemos empezar a gestionar nuestros datos de una manera muy, muy fácil. Ahora, si vamos a lo que es la validación para poder explicar un poco más de lo que es eso, aquí en la validación nosotros le podemos dar lo que son los diferentes tipos de tipo de dato que está dentro de la plataforma. Ahora, nosotros aquí con ese cambio que le hicimos antes, le pudimos cambiar a el tipo de dato de fecha y aquí nosotros también le podemos dar lo que se le dicen condiciones. En esas condiciones yo puedo decir, quiero que empiece en esta fecha, quiero que termine en esta fecha y yo quiero que tenga este formato específicamente. Y eso también lo podemos cambiar en el resto de nuestros datos. Ahora, por ejemplo, en los goles. Los goles, nosotros aquí lo tenemos como string, que es un tipo de dato que se puede leer en cualquier tipo de aplicación, pero yo quiero algo muy específico, que es tener lo que es en el integer, ¿no? Y entonces eso mismo ya lo podemos hacer con mínimo y máximos. Y guardamos esos cambios y ya podemos empezar a tener esa validación de nuestros datos. Y esto mismo podemos ver también, por ejemplo, el profile de nuestros datos. Podemos hacer un análisis de filas, un análisis de columnas, donde podemos ver qué tan únicos son nuestros datos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un ID muy único, tenemos que tener como el 90% o 100% de datos únicos. Ahora, el batching, que es lo que estamos platicando de cómo podemos pasar nuestros datos, simplemente podemos hacer las operaciones, son el tipo de formatos que nosotros le hicimos con el tipo de archivo que nosotros le damos y podemos ya tener esos, le decimos jobs, batching jobs, que se hacen automáticos adentro de la plataforma. Ahora, para concluir, lo que es lo de Clarity, vamos a terminar con lo de exportación. Podemos exportar con un Custom Exporter, así si yo quiero regresarlo a un Excel, lo puedo hacer, si quiero regresarlo a un archivo de texto, lo puedo hacer, o puedo exportar el mismo formato. También lo puedo regresar a la misma base de datos. Ahora, como estamos platicando, todos nuestros productos típicos están integrados el uno con el otro y podemos tener esa interacción. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a sincronizar Clarity con Spotfire y eso lo que va a hacer es de que va a crear un archivo adentro de la plataforma de Spotfire y ya podemos empezar a visualizar estos datos que acabamos de limpiar en un par de minutos. Entramos a Spotfire con usuario y contraseña. Y ya podemos empezar a visualizar nuestros datos. Aquí a jugadores Demo Clarity. Y, por ejemplo, yo ya quiero tener, por ejemplo, la fecha de nacimiento de cada uno de mis jugadores. Y esto lo vamos a cubrir en el próximo webinar, pero solo para demostrarles qué tan fácil es empezar a visualizar nuestros datos desde Clarity en TIBCO Spotfire. Ya nosotros tenemos un histograma de la fecha de nacimiento de todos nuestros jugadores. Aquí vemos de que la mayoría de los jugadores nacieron en 1992 y todos ellos tienen aproximadamente entre 24 y 26 años.
Ahora, con eso concluyo lo que es la demostración de Clarity y podemos pasar a lo que son nuestras preguntas y respuestas. Les pedimos por favor a las personas que tengan preguntas que lo hagan a través de nuestro chat. Nosotros se los pasamos, les pasamos las preguntas a Mónica para que pueda dar una respuesta. Ya vamos a iniciar, Mónica, con la primera pregunta. Mónica, tenemos la primera pregunta. ¿Cuánto es el volumen de datos o registros que puede manejar esta herramienta? Bueno, en Clarity nosotros tenemos muchos de nuestros clientes que son usuarios de Big Data. Entonces, el volumen de datos es realmente relativo dependiendo de las necesidades de las personas. Ahora, una de las cosas en las que estábamos platicando hoy en el webinar es realmente Clarity no tiene un límite de volumen de datos, sino simplemente a ese nivel que es fácil de gestionar para el usuario. Ahora, sí podemos tener 1 millón de filas, 5 millones de filas dentro de la plataforma, pero con la ayuda de batching podemos hacer eso mucho más fácilmente de utilizar para el usuario final. Ahora, para contestar la pregunta, no tenemos un límite de datos, pero tenemos lo que se le dice best practices para hacer ese gestionamiento de los datos mucho más fácil de utilizar. Entonces, si podemos con la segunda pregunta o si no quedó claro la respuesta. Mónica, sí, nos quedó clara la respuesta. Muchas gracias. Vamos a recordarle entonces a todos, veo que no tenemos más preguntas por el momento de manera muy específica. Voy a recordarles a todos nuestros próximos webinarios. Ustedes pueden ingresar al sitio web www.itenova.co. En mayo 31, nuestra próxima sesión, donde hablaremos de visualización y análisis de datos históricos, y en junio 7, nuestro último webinario sobre elaboración de modelos predictivos. Agradecemos de manera específica a TIBCO, Mónica Cisneros, por acompañarnos en esta sesión, en este webinario, y muchas gracias a ustedes por haber asistido. De manera posterior, entre el día de hoy y mañana, van a llegarle a todos ustedes las memorias de este webinar, video y la presentación para que ustedes lo tengan y lo puedan repasar nuevamente. Les agradecemos nuevamente su atención y los esperamos en un próximo webinario. Que estén muy bien.